Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a comentar los resultados presentados por la compañía de Puma. Puma, como sabes, es una empresa que ya te ha analizado en el canal y como puedes ver tras la presentación de resultados lleva una caída del 4%. Yo estoy grabando este vídeo justo tras la presentación de resultados, aunque tú lo verás más adelante. Y por supuesto esta compañía, lo interesante es que no es que lleva un 4% de caída, sino que si ponemos el gráfico a 5 años puedes ver que desde máximos la empresa lleva una caída muy superior, desde los 114, como puedes ver aquí, hasta prácticamente los 40,71 en el momento de la grabación del vídeo. Por tanto, la caída absoluta desde los máximos no es del 38%, sino es más del 60%, y ahora mismo encontramos que esta compañía, tras la presentación de estos resultados, lleva una caída del 4%, lo que quizás puede ser una oportunidad interesante. Por eso, como te digo, voy a analizar los resultados presentados en este tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Vamos a ver lo que nos presenta la compañía y las estimaciones o expectativas o guidance que nos da el equipo directivo, y por supuesto también voy a hacer una pequeña valoración para ver si puede ser o no una oportunidad de inversión. Por tanto, lo primero que voy a hacer es irme al Investor Relation, donde aquí vemos que la compañía nos presenta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 con las ventas ajustadas en moneda constante que aumentaron un 5% con un crecimiento respaldado principalmente en tres regiones, como puede ser América, Asia Pacífico y EMEA. El crecimiento de las ventas ajustadas por moneda, impulsado por el calzado y el comercio mayorista, vuelve a crecer. Al mismo tiempo nos destacan que las ventas en euros también se mantienen estables en 2.308, que esto se ha quedado por debajo de las estimaciones de analistas a pesar de los obstáculos cambiarios, y el margen bruto mejora en 80 puntos básicos hasta los 47,9%. Luego los gastos operativos aumenta un 1,1% hasta los 873 millones, y el beneficio operativo, el EBIT, pues en este caso aumenta un 0,3% hasta los 237 millones, y las perspectivas para 2024 es que el crecimiento de las ventas ajustadas por divisa sea una tasa porcentual de un dígito medio y el EBIT se sitúa en el rango de entre 620 y 670 millones. Fíjate que lo que nos dice el equipo directivo o el director ejecutivo en este caso es que estoy satisfecho con el progreso de nuestro viaje de elevación de la marca, ya que estamos sentando las bases para un crecimiento acelerado y sostenible. Sabemos que esto lleva tiempo, pero que hemos dado grandes pasos para mejorar el valor del atractivo de nuestra marca, intensificar nuestro negocio de alto rendimiento y desarrollar la relevancia del consumidor en el mercado de Sport Styles Prime. Nuestra nueva estrategia de lanzamiento al mercado de Speedcat está funcionando muy bien y estoy entusiasmado con el lanzamiento comercial de Speedcat en unas pocas semanas. También me complace que nuestro negocio mayorista haya vuelto a crecer, con un crecimiento acelerado de las ventas en el tercer trimestre y en el EBIT que cumple con las expectativas, así como con una sólida cartera de pedidos para el cuarto trimestre. Estamos en camino de cumplir nuestras previsiones para todo el año 2024. Este éxito se debe al gran compromiso de toda la familia Puma y sus increíbles socios, y además nos comenta que estoy deseando dar forma al próximo capítulo de crecimiento de Puma junto con el nuevo equipo de la junta directiva, que recientemente dio la bienvenida a Marcus como nuestro nuevo director financiero. Por tanto, como ves, la compañía está haciendo ciertos cambios para volver a la senda de crecimiento. Como ya te he comentado en el canal, este tipo de empresas que es de consumo discrecional y además consumo deportivo discrecional se ve afectado evidentemente por el consumo. Si aumenta el consumo, esta compañía se beneficia. Si se reduce el consumo, pues esta compañía se ve perjudicada, y por supuesto es la empresa la que está haciendo ciertos cambios para, por supuesto, retomar la senda de crecimiento, es decir, hacer fuertes inversiones en marketing, en publicidad, etcétera, etcétera, para también hacer o desarrollar el crecimiento de la marca de Puma. Y por ejemplo, si bajamos un poco más, aquí vemos a modo de resumen cómo la compañía nos presenta que en el apartado de zapatillas o calzado han crecido un 9%, en la parte de vestimenta han decrecido un 0,7% y en accesorios han aumentado un 2,9%, esto las ventas. Y luego fíjate que aquí por zona geográfica, pues en EMEA han crecido un 0,8%, en Américas un 11,4% y en Asia Pacífico un 3%, lo que como ves es positivo, ya que estamos en un entorno incierto donde es difícil crecer, sobre todo en el apartado o en la zona geográfica de China, y vemos que esta compañía, pues a pesar de eso, ha conseguido crecer en esa área geográfica. Y luego aquí tenemos por supuesto el outlook, donde están las expectativas que
que te comentaba de estar el EBIT entre esos 620, 670 millones y el crecimiento de ventas a un dígito medio simple, es decir, de aproximadamente del 5, 6, 7%, y si bajamos un poco más vemos que las ventas crecieron ese 5% hasta los 2.300 millones, respaldados por el crecimiento de América, Asia, Pacífico y EMEA, donde las divisas siguieron siendo un factor adverso, ya que afectaron negativamente a las ventas aproximadamente en 100 millones. Luego fíjate que por áreas geográficas las ventas en Américas crecieron un 11,4% hasta los 872 millones, también esto con la contribución de Estados Unidos y América Latina, pero fíjate que Estados Unidos se preveía que iban a crecer o ese mercado iba a ser fuerte, pero América Latina creció durante el trimestre, aunque siguió viéndose afectada por la intensificación de las operaciones de almacenamiento. Luego fíjate que Asia Pacífico también registró un crecimiento en ventas del 3% hasta los 430 millones, lo que muestra una mejora secuencial a pesar de la menor demanda de los consumidores en la Gran China. Es decir, que a pesar de que han visto que el consumo en China se ha reducido, esto no ha impedido que la compañía siga creciendo o aumentando las ventas en Asia y Pacífico, lo que quiere decir que también es interesante. Y por supuesto en EMEA aumentaron las ventas un 0,8% hasta los 1.005 millones, impulsado principalmente por el crecimiento en Europa, como puedes ver, y esto también por supuesto es interesante. Si bajamos un poco más, el crecimiento mayorista de Puma volvió a crecer, mejorando un 1,5% hasta los 1.728 millones. El fuerte enfoque de las ventas directas en el primer semestre de 2024 sentó las bases para unas ventas internas más sólidas en el segundo semestre de 2024, y nuestro negocio de ventas directas al consumidor, es decir, el DTC, como puedes ver que lo leeremos después, creció en línea con la sólida trayectoria del año hasta la fecha un 17% hasta los 580 millones, como puedes ver, lo que refleja el continuo impulso de la marca. Las ventas en las tiendas minoristas propias y operadas aumentaron un 12% y el comercio electrónico aumentó un 26%. Esto dio como resultado un aumento en la participación de DTC del 25%, es decir, si lo comparamos con el tercer trimestre de 2023 fue del 22,7%, lo que, como ves, la compañía por este apartado sí ha presentado buen resultado. Luego, por supuesto, si bajamos un poco más, vemos que las ventas de calzado aumentaron un 9,3% hasta los 1.240 millones, impulsados por el crecimiento de performance, liderado por el fútbol, el running, el Sportlight, liderado por core y niños también. Y las ventas en accesorios crecieron un 2,9% hasta los 304 millones, mientras que las indumentarias o vestimenta disminuyó un 0,7% hasta los 763 millones, que como ves es algo negativo, pero no tan negativo. Luego, por supuesto, fíjate que la compañía nos habla del margen bruto, que mejoró en 80 puntos básicos hasta los 47,9%, cosa que si lo comparamos con el anterior 47,1%, la mejora continua se basó en una combinación de productos favorables, precio de transporte y abastecimiento, es decir, que mejora por estos ámbitos hacen que obviamente hayan optimizado y al final los márgenes hayan aumentado. Y también la parte negativa que nos comentan es que esto se vio parcialmente compensado por los obstáculos cambiarios persistentes y las mayores actividades promocionales en ciertos mercados como América Latina y EMEA, es decir, por invertir más en tanto publicidad o la parte de marketing, es decir, de forma promocional, y al mismo tiempo también por los efectos cambiarios, pues esto hace que este crecimiento pues no haya sido mayor y más o menos digamos que compensa este aumento de los márgenes brutos con el mayor gasto y también por supuesto con el efecto negativo cambiario, cosa que esto, como sabes, no afecta positivo a la compañía y es importante también tenerlo en cuenta. Luego fíjate que los gastos operativos aumentaron un 1,1% hasta los 873 millones comparado con los 863 del periodo anterior, y este aumento fue debido principalmente al continuo crecimiento de nuestro negocio DTC, los costes de puesta en marcha en almacenes y los proyectos de infraestructura digital. Esto se vio parcialmente compensado por menores pagos de bonificaciones en marketing
y un traslado de las inversiones de marketing al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, cosa que habrá que tenerlo en cuenta para el próximo trimestre, mientras que los costes no generados de demanda siguieron estando estrictamente controlados. Los factores desfavorables de la divisa también afectaron al ratio de OPEX, que aumentó 50 puntos básicos hasta el 37,8% frente al 37,4% anterior, y los resultados operativos, es decir, el EBIT, aumentó un 0,3% hasta los 237 millones, y fíjate que esto fue gracias o debido principalmente a la mejora del margen bruto, que el margen EBIT se situó en el 10,3% comparado con el 10,2% anterior. Luego el resultado financiero disminuyó hasta los menos 116 millones comparado con los 76 millones negativos anteriores, debido al menor resultado por intereses y mayores pérdidas relacionadas con el tipo de cambio, y como resultado esto afectó al beneficio neto, que disminuyó un 15,4% hasta los 257 millones, y a 9 meses 304 millones de euros, con el beneficio por acción que subió a 1,72, lo que quiere decir que esto es positivo, y a 9 meses también a 2,03, porque como sabes la compañía también hace recompra de acciones y esto hace que los EPS crezcan más. Y de hecho, hablando de recompra de acciones, aquí podemos ver que el programa de recompra de acciones anunciado por Puma el 29 de febrero comenzó el 7 de marzo de 2024. Durante el tercer trimestre se recompraron 422.855 acciones por un valor total de 18,5 millones de euros, y a 30 de septiembre se había recomprado un total de 1.123.000 acciones por 49,8 millones de euros, lo que, como sabes, si recompran acciones esto afecta positivamente a los EPS, y es por eso precisamente por lo que el beneficio por acción se ha visto más beneficiado que el beneficio de la compañía o el beneficio operativo, precisamente gracias a las recompras. Luego, en cuanto al capital de explotación, aquí nos hablan del capital circulante, es decir, el working capital, que aumentó un 4,9% hasta los 1.883 millones comparado con los 1.794 anteriores, donde los inventarios disminuyeron un 3,3% hasta los 1.811, y por supuesto comparado con los 1.874 anteriores, y si tenemos en cuenta una base ajustada de tipos de cambio, los inventarios hubieran aumentado un 3,8% en vez de haber disminuido un 3,3%. Los inventarios se mantienen en niveles saludables, con un fuerte aumento en las mercancías en tránsito para dar servicio al nuevo ciclo de productos a partir del cuarto trimestre de 2024 en adelante. Y por supuesto también las cuentas por cobrar aumentaron un 4% hasta los 1.515 millones, y las cuentas por pagar aumentaron un 5,5% hasta los 1.297 millones. Y las perspectivas para 2024, para todo el año completo, fíjate que los primeros 9 meses se caracterizaron por un entorno volátil con constantes dificultades cambiarias, cadena de suministros estresadas y un sentimiento de los consumidores moderado a nivel mundial. Es decir, que no había tanta activación de consumo. Al mismo tiempo, esto hace que este entorno desafiante, Puma continuó avanzando en su camino hacia la elevación de la marca y la construcción de bases de un crecimiento acelerado y sostenible mediante la mejora de su valor distintivo y su atractivo, el fortalecimiento de su negocio de alto rendimiento y la construcción de relevancia para los consumidores en el mercado de Sports Styles Prime. Y lo importante es que aquí vemos el guidance de la compañía, como te decía, donde nos comentan que con base en los resultados de los primeros 9 meses y respaldado por el impulso de la marca, por nuestra sólida cartera de pedidos para el año o el resto de año, Puma reitera su perspectiva para el año financiero 2024 con un crecimiento de ventas ajustados por divisa de un dígito medio y un resultado operativo EBIT en el rango de 620-670 millones. Y al mismo tiempo nos comentan que siguen esperando que los ingresos netos o beneficio neto, el de 2023, 304 millones, es decir, cambie en 2024 y esté en línea con los resultados operativos, cosa que obviamente esto quiere decir que también el beneficio neto, por esos cambios de expectativas del EBIT, pues afecta al beneficio neto. Al igual que en años anteriores, Puma seguirá centrándose en gestionar los desafíos a corto plazo sin comprometer el impulso a medio y largo plazo de la marca. Los comentarios muy positivos de nuestros socios minoristas y consumidores sobre nuestros próximos lanzamientos de productos
en el cuarto trimestre de 2024, que recuerda que puede ser un fuerte trimestre para la compañía, la línea de productos de 2025 y las estrategias de salida al mercado que nos dan la confianza en el éxito a medio y largo plazo y el crecimiento continuo de Puma. Por tanto, como puedes ver, realmente los resultados han sido más o menos mixtos. Por alguna parte no han batido lo que esperaba el mercado, pero por otra parte sí es verdad que a pesar del entorno en el que está la compañía, pues han presentado resultados positivos y parece que están haciendo ciertos cambios que están afectando positivamente a la marca, y por supuesto eso lo veremos en los próximos trimestres. Pero además, si seguimos mirando el progreso continuo de elevación de la marca, aquí vemos de forma cualitativa cómo están añadiendo ciertos puntos, como te comentaba, como por ejemplo patrocinios con la escudería Ferrari, es decir, que se están involucrando más dentro de la Fórmula 1. También Speedcat figura en los 3 puntos más demandados, o en los 3 productos, mejor dicho, más demandados para el tercer trimestre, que clasifica como los artículos más buscados en la moda mundial. En este caso está hablando de la parte deportiva. Luego también esta campaña de marca ha generado un mayor reconocimiento y consideración entre los consumidores, especialmente en América. Es decir, como sabes, si este tipo de compañías se están expandiendo gracias al marketing, gracias a la publicidad, eso hace que el reconocimiento de marca sea cada vez mayor, y por tanto digamos que los consumidores asocien a la hora de ir a las tiendas con querer comprar unas zapatillas deportivas Puma o una ropa Puma en lugar de otras de la competencia. Y al mismo tiempo también el hecho de que participen en la NBA con los All-Star, pues esto hace que sigan incrementando y sigan impulsando la marca. Y por supuesto no solo esto, sino también han impulsado la marca en los Juegos Olímpicos, también con diferentes personalidades deportivas reconocidas, y en ciertos deportes como por ejemplo puede ser maratón, puede ser, como te decía, Fórmula 1, puede ser también con ciertas personas o en ciertos clubes también de fútbol. Y todo esto, como sabes, al final lo que hace es que el reconocimiento de la marca sea cada vez mayor, y por tanto digamos que el crecimiento futuro de la empresa pueda ser bastante sostenible, sobre todo a medio y largo plazo. Entonces, una vez hemos visto más o menos los resultados de Puma, que como puedes ver más o menos han sido mixtos, si es verdad que estamos en un entorno complejo para la compañía y para las compañías del mismo sector, pero que como ves esta empresa no se está quedando quieta y está empezando a hacer distintas promociones, marketing, publicidad, al mismo tiempo mejorando su marca, sacando nuevos productos, lo que quiere decir que eso está haciendo, o puede hacer, que para los próximos años, a medida que la economía se vaya normalizando, esta empresa pueda volver perfectamente a la senda de crecimiento. Y aunque a corto plazo estamos viendo que esta empresa lleva una caída del 4%, lo cierto es que con la caída acumulada los múltiplos de la empresa parece que están bastante atractivos. De hecho, si me voy a la parte de valoración, aquí puedes ver que la compañía a lo largo del año lleva una caída del 23%, y fíjate que aquí aparece que por free cash flow está cotizando a 14 veces y por PER a 20 veces. Es decir, que prácticamente esta compañía está cotizando con bastante descuento. Y recuerda que, tal y como te expliqué en el canal, si lo miramos con los principales comparables o competidores, en este caso Nike o Adidas, por ejemplo, Nike tiene un mayor reconocimiento y también al mismo tiempo Adidas tiene una mayor cuota de mercado, pero fíjate que Puma realmente dentro de estas empresas va a crecer, o se espera que tenga un mayor crecimiento que, por ejemplo, empresas competidoras como puede ser, por ejemplo, Nike. Por tanto, digamos que si el crecimiento puede ser mayor, es razonable pensar que el múltiplo podría ser mayor, pero obviamente el mercado de aquí para atrás, por la resiliencia, ha pagado múltiplos mayores tanto por Nike como por Adidas, y obviamente quizás puede ser que de aquí al futuro veamos que por Puma se paguen múltiplos superiores, pero ojo, por el crecimiento que va a tener y más o menos el múltiplo razonable de 20 veces o 15 veces free cash flow, pues puede ser, digamos, justo para esta compañía. Si vamos aquí al apartado de valoración, puedes ver cómo realmente el histórico por PER, para hacerlo más fácil, fíjate que realmente, a pesar de que Ticker no está teniendo en cuenta la caída o la corrección actual, es decir, que realmente ahora mismo la compañía seguramente estaría cotizando en torno a las 19 veces, pues fíjate que la media del último año son 18, a 3 años 23, a 5 años 33, a 10 años fíjate que 35, obviamente aquí está la distorsión de 2020-2021,
por esa bajada de demanda en el momento en el que digamos que no había consumo y luego cuando se reactivó la economía, pues obviamente ese exceso de demanda también distorsionó los resultados de compañías como Puma, pero vemos que más o menos a largo plazo o a 5 años más o menos podemos ver que esta compañía podría estar cotizando en torno al rango de unas 25 veces PER, por ejemplo, tranquilamente, o por encima de las 20 veces, y más o menos ahora está en ese rango, sobre todo si miramos los últimos años. Obviamente esta empresa está más deprimida, piensa que ahora con el consumo que está no en su mejor momento, pues se están pagando 20 y pocas veces por esta compañía, y obviamente eso hace que si el consumo se reactiva y el crecimiento de Puma se acelera de nuevo, pues obviamente el mercado puede estar dispuesto a pagar un mayor múltiplo. ¿Cuánto podría ser ese múltiplo y que sea más o menos razonable? Hombre, yo creo que de forma conservadora unas 20 veces, 25 veces de forma optimista puede ser razonable, sobre todo a medio plazo, es decir, te estoy hablando aproximadamente a 3-5 años, y luego a largo plazo, si esta compañía sigue teniendo mayores crecimientos y robando más cuota de mercado, que como digo siempre, eso hay que monitorizarlo, pues quizás se le podría asignar de aquí al futuro un múltiplo superior, a lo mejor más cercano a las 27 o incluso 30 veces, dependiendo de la cuota de mercado y de la calidad de esta empresa. Pero obviamente a corto y medio plazo, o más bien a medio plazo, a 3-5 años, creo que el múltiplo apropiado sería aproximadamente unas 25, teniendo en cuenta que la economía se recupera. Por tanto, si me voy al apartado de estimaciones, fíjate que el crecimiento proyectado para esta empresa por los analistas son crecimientos del 2 y luego del 7, del 7, del 7, del 6, es decir, básicamente seguir creciendo a un dígito simple. Y ojo, ten en cuenta que esta compañía anteriormente estaba creciendo a doble dígito, lo que quiere decir que si realmente se recupera la economía y la compañía vuelve a la senda de crecimiento normal, seguramente puede que no veamos crecimiento del 30 ni del 24, porque todo esto ha estado distorsionado por la demanda, pero sí seguramente por encima de doble dígito, es decir, podamos ver crecimientos del 11, del 12, del 14, porque esta compañía, al ser más pequeña que Nike o Adidas, y además al tener un mayor crecimiento y poder seguir robando cuota de mercado gracias a todas esas publicidades, gracias a la expansión en Estados Unidos, en América, y por supuesto con la Fórmula 1 y otra serie de clubes, etcétera, etcétera, pues todo eso puede hacer que seguramente el crecimiento, ojo, si se recupera el consumo, incluso pueda ser superior, como te digo, de doble dígito. Yo voy a ser conservador y voy a mantener el crecimiento de los analistas, en este caso del 6-7%, y si nos vamos a los EPS, fíjate que en este caso podemos ver que los EPS, porque la compañía recompra acciones, obviamente van a crecer más, o se estima que vayan a crecer más. En este caso aquí de media podemos ver que más o menos estaríamos hablando de crecimientos del 14-15% si haces la media de todo esto, aunque veamos un 28, un 18, un 12 y un 9, aproximadamente estamos hablando de crecimientos del 15%, lo que quiere decir que eso podría ser más o menos factible, porque eso implicaría crecimiento del 15 o incluso un poquito más, 16%, implicaría duplicar los EPS a 4 o incluso 5 años. Yo en este caso, como te digo, voy a tener en cuenta el crecimiento de los analistas y que va a llegar la compañía a los 4 de EPS, lo que esto, si me voy a la calculadora, fíjate que si tengo en cuenta estos 4 de EPS y lo multiplico en primer lugar por 20, fíjate que esto sería 80 de precio objetivo cuando la compañía está cotizando a 40, es decir, prácticamente podríamos doblar a 4 años, lo que ya estamos viendo que esto sería un crecimiento anualizado a 4 años superior al 15%, aproximadamente del 16, 17 aproximadamente, y esto es positivo. Porque esto, por supuesto, quiere decir que la compañía, si tiene la capacidad de crecer cada vez más, pues obviamente el mercado incluso le podría asignar un múltiplo superior, lo que quiere decir que seguramente podamos ver que esta compañía incluso podría tener como precio objetivo a un poquito más de plazo, si la economía se recupera, todavía mucho más precio o mucho más crecimiento en el precio. Ahora bien, si mantenemos ese mismo crecimiento de EPS, que si yo por ejemplo reduzco aquí, puedes ver como los EPS proyectados o el crecimiento medio sería del 17% anualizado, es decir, que puede ser razonable para Puma, pero
imagínate que, por ejemplo, el mercado, como obviamente el consumo se reactiva y digamos que la economía mejora, pues el mercado decide pagar a lo mejor un múltiplo superior. Por tanto, yo en este caso, como segundo escenario, lo que voy a plantear es esos 4 DPS, pero lo voy a multiplicar ahora por 25, es decir, un múltiplo un poquito por encima de lo que se está pagando ahora mismo el mercado, y fíjate que sería 100 de precio objetivo cuando la compañía, como te digo, está cotizando a 40. Si en este caso me voy a MoneyChimp para ver cuál sería la rentabilidad esperada en ese caso, pues fíjate que, por ejemplo, aquí si me voy al apartado de calculadora, retorno y pongo, por ejemplo, de precio presente $40 y de precio objetivo o de precio futuro pues 100, fíjate que a 4 años pues sería un 25% anualizado, o en el escenario más conservador, si fuera a 80, pues estaríamos hablando de un 18% anualizado. Por tanto, como puedes ver, si el crecimiento de los analistas se cumple, que ojo, también puedes pensar que quizás este crecimiento puede ser bastante alto, pero ten en cuenta que la compañía está invirtiendo, que por supuesto tenemos que tener en cuenta que China, si se recupera, eso puede ser un catalizador para que todavía la compañía, esta y otras, puedan vender todavía más. Además, esta compañía está aumentando el marketing, está aumentando la publicidad y está mejorando a nivel mundial, a nivel global, y el crecimiento que está teniendo es bastante bueno, y encima la compañía recompra acciones, cosa que nos puede indicar que como mínimo el crecimiento de los EPS para esta compañía pueda ser, como te decía, de ese doble dígito. Y si incluso quieres ser un poquito más conservador y tener en cuenta crecimientos más moderados en EPS, también puedes plantearlo, pero ojo, yo aquí estoy teniendo en cuenta solo y exclusivamente el crecimiento de analistas, donde, como ves, si el mercado decidiera pagar estos dos múltiplos, pues tendríamos una rentabilidad interesante a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Puma, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.